Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias a quienes me hacen estas preguntas y decirles que mi talante, mi manera de ser ahora en campaña y más adelante, si es que los madrileños deciden que yo debo ser la nueva alcaldesa, me impone un principio siempre de la máxima transparencia, la máxima posibilidad de comunicación y sobre todo el mayor respeto a la verdad. En ese sentido les digo que siendo esto, yo misma estoy verdaderamente perpleja de la situación en la que una campaña electoral puede situar a determinadas personas cuando constatan que hechos que se difunden, que son en parte verdad, pero que son extraordinariamente presentados como mentiras burdas y descalificadoras, pueden llegar a generar una situación de una confusión absoluta. Yo les digo, y les voy a contar. Eduardo Leira y yo, Eduardo es mi marido, es una bellísima persona, nos queremos, es una pareja que tenemos esa suerte, ser mayores, pero nos queremos. Pero hemos sido siempre unos profesionales muy independientes. Él fue director del Plan de Urbanismo de Madrid y después, cuando acabó el plan, pues decidió ejercer la arquitectura, pero a través de empresas de arquitectura. Constituyó empresas. Yo en ese momento no me sentí cómoda porque comprendía su afán de entrar en la empresa privada, pero yo ya era magistrada y quería tener claro que hubiera una línea muy clara de visión y en ese momento separamos nuestros patrimonios, hicimos separación de bienes. Cosa que yo le aconsejo a todas las mujeres que lo hagan y a las mujeres profesionales más que nadie, porque cada uno tiene que tener su dinero, queridos amigos, y cada uno tiene que decidir sobre ello, y si no, pues probablemente el matrimonio se acaba convirtiendo en unas peleas constantes. Lo mejor para el matrimonio, mi experiencia, libertad, cada uno su dinero, cada su manera de orientar las cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que el estudio, la empresa en la que estaba últimamente encuadrado el estudio de Eduardo, una empresa llamada I3, una empresa además con mucho éxito, en la que había 23 o 24 trabajadores, fundamentalmente todos eran arquitectos, aunque había también personal, no sé si había algún sociólogo, no lo sé bien, y todas aquellas personas, pues prácticamente hasta el 2009 o hasta el 2010, estaban en situación de profesionales autónomos. Creo que esa era la situación habitual en la mayor parte de estudios de arquitectura, también pasaba mucho en los despachos profesionales. Bueno, no sé, no estoy absolutamente al tanto de cuál era la disposición laboral en ese momento. Pero lo que sí es cierto es que hubo un cambio y entonces el propio estudio, a través de la persona que llevaba la responsabilidad de personal, pues decidió regularizar esa situación. Y entonces se hizo un contrato para todos aquellos trabajadores que fundamentalmente eran arquitectos. Se hizo un contrato. Todo el mundo se quedó satisfecho de ese contrato y así quedó la cosa. Lo que ocurre es que después pues vino la crisis y llegó un determinado momento en el que empezó a desaparecer el trabajo de arquitectura en Madrid. Eduardo, que es valiente y yo creo que a veces demasiado osado, pues empezó a hacer prospección en el extranjero y tuvieron unos contratos muy interesantes que hicieron que hasta el 2009 pues la empresa iba bien, pero a partir del 2009 la empresa empezó a ir mal y en aquel momento pues el afán de él de conseguir que no se cerrara el estudio, el afán de salvar a esas 23 personas que estaban con él, le llevó a asumir responsabilidades personales y a poner el dinero que él tenía para mantener el estudio, hasta el punto de que avaló créditos por valor prácticamente, yo creo que son de 800.000 euros personalmente, es decir, él lo avaló con su dinero. Llegó un momento que me pidió que yo le avalara un crédito concreto y yo, aunque tenía muchas dudas y veía el futuro incierto, bueno, me pareció que había que intentar salvar la empresa y la avalé. Entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió que las inversiones no vinieron. En este momento hay unas cantidades importantes que están pendientes de que se recuperen o no, que son fundamentalmente de Portugal y de Angola, y creo que también alguna de China, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Todo esto que yo les estoy diciendo, lo terrible del asunto es que está en un proceso judicial, que es en un concurso de acreedores. ¿Ustedes creen que es razonable que por una actuación absolutamente maliciosa de una noticia que tiene estas pautas que yo les diga, me encuentre yo ante la situación de decirles que para que ustedes me crean que todo lo que estoy diciendo tengo que traer aquí toda la documentación que está en el concurso de acreedores? ¿Es
esto razonable? No basta que yo diga, como ya he dicho, una vez no, 3, 4, todo esto está en el concurso de acreedores. La empresa I3 es la empresa que tenía los créditos con los trabajadores. Si ustedes ven las sentencias que estas personas han presentado, ninguna de ellas es contra Eduardo Leira, mi marido, es contra I3, la empresa. La empresa está ahora mismo en concurso de acreedores. Es precisamente mi marido el principal acreedor, porque puso más de 800.000 euros para sacarla adelante. Y eso es todo lo que hay. Yo lo único que les puedo decir es que está en un concurso de acreedores. Personalmente, yo lamento que haya trabajadores que no hayan cobrado su salario. Claro que sí, muchísimo. Pero en este caso concreto pueden saber muy bien las personas que están haciendo esta labor de intoxicación y de confusión que quien más ha perdido es precisamente la persona a quien ellos le imputan que iba con un coche Lexus, que hacía viajes grandiosos. Yo cuando me dicen estas cosas les digo, vengan a mi casa y mírenlo. Es decir, nosotros el único coche que tenemos es un coche de hace 20 años, de esas matrículas que ya no se ven, que tienen las letras primero, y Eduardo cuando estaba en la sociedad que estaba, durante un tiempo tuvieron la sociedad, alquilaban nombre de la sociedad, tenían en leasing un coche, ¿no? un Lexus, creo que era así, pero naturalmente cuando se pusieron las cosas mal, aquello no se pudo pagar y se acabó todo y no hay más nada, ¿no? Es decir, pero está ahí, es un proceso. Vamos a la otra alternativa. De los 23 trabajadores hubo 3 que se quedaron descontentos y yo lo respeto, pues hay veces que uno piensa que te trata mal tu empresario y vas a la jurisdicción social y fue a la jurisdicción social y entonces ya cuando todo iba mal hicieron una reclamación porque consideraban que la calificación que les había llevado la empresa no era correcta. Aquello se discutió, unos alegaban que no había convenio y que por eso habían puesto esa, el magistrado de lo social dijo lo que dijo que la actitud de la empresa de mi marido había sido incorrecta y que tenía que rectificar esa calificación. Se rectificó y punto, y nada más. ¿Qué más queda? Pues que se dice que ha habido un delito de alzamiento de bienes. Vuelvo a respirar hondo y decirles lo que me duele, el tener que explicarles lo que les explico. Pero yo me he comprometido con la transparencia y además quiero que así ustedes me conozcan también un poco y conozcan cuál es mi talante, ¿no? Y comprensiblemente estos 3 arquitectos, con los cuales ya les digo que en este momento está ya presentada una querella contra ellos, porque no pueden decir que ha habido un alzamiento de bienes, cuando precisamente ellos hicieron una demanda por alzamiento de bienes, una querella. La querella, después de presentar infinidad de documentación, se sobreselló, porque el juez consideró que en modo alguno había habido ningún tipo de delito de alzamiento de bienes, sino todo lo contrario. El juez tuvo en cuenta, cómo no lo va a tener, que precisamente para pagar toda esa cantidad de créditos, yo tuve que hipotecar mi casa. Y no la hipotequé yo sola, sino que el banco, ante una señora de 60 años, entendió que no podía dar lugar a una hipoteca por sí misma y tuvieron que concurrir mis hijos. Y tuvieron que pedirme además que las acciones que yo había heredado de mi padre se quedaran ignoradas. Esa fue la situación. Y todo eso se recoge en la sentencia y en las declaraciones del juicio. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes? ¿Que les traigo aquí el pleito? ¿Estoy legitimada para traer aquí el pleito? ¿Creen ustedes que es razonable el que se utilice en las campañas electorales